Y bueno, lo que quiero compartir con ustedes, digamos que está recién salidito del horno, ¿no? Si estuvieron viendo noticias en estos días y sobre todo ayer, seguramente se encontraron con varios titulares que, bueno, digamos, creo que son bastante escandalosos, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, hace días ya el presidente Santos había anunciado que estaba pensando en denunciar a la cúpula militar venezolana ante la Corte Penal Internacional por lo que considera unos delitos de lesa humanidad a propósito del cierre de la frontera con Venezuela, ¿no? Ayer hizo nuevamente una declaración en la que dice que efectivamente va a denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, y las afirmaciones que hace al respecto dice que los derechos humanos pues están por encima de cualquier norma. Lo dice el presidente Santos. Saben que fue el ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, en donde fue, digamos, una política de Estado, los falsos positivos, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, este mismo personaje dice que los derechos humanos están por encima de cualquier norma porque se refieren a lo más sagrado del ser humano. Y comparó lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela con lo que pasó en los guetos nazis. Y asume y además afirma que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en las deportaciones. De la misma manera, el fiscal general de la República, Eduardo Montealegre, también dijo que va a demandar a Maduro y a su cúpula militar ante la Corte Penal Internacional. Dijo que en este momento el equipo de la Fiscalía está recaudando las pruebas en Cúcuta que demostrarán que se ha configurado este posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana, y dice que luego de reunir esas pruebas irá personalmente hasta La Haya a presentar la demanda contra el mandatario venezolano, y que en caso de que ésta sea aceptada, el presidente Maduro puede quedar expuesto a una orden de captura y perder su inmunidad presidencial. Por su parte, el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, dice que Maduro adoptó una política de persecución contra los colombianos. También plantea que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y dice que a propósito de las deportaciones que se han presentado en la frontera, se han denunciado casos de abuso sexual contra mujeres colombianas, también de torturas, de ataques contra la integridad física, creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana, ¿no? Vemos cómo, digamos, las tres principales dignidades de los poderes públicos colombianos están diciendo y están, digamos, poniendo dentro de la opinión pública colombiana y a nivel internacional que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera. El ministro del Interior dice que el maltrato a los colombianos, a la gente humilde, pasando por la trocha del río Táchira, les ha dolido en el alma. Y ese dolor y esas evidencias van a mostrárselas al mundo entero. Vamos a ver entonces que si lo que está diciendo la alta dirigencia del gobierno colombiano tiene algún asidero jurídico a propósito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y para eso yo quiero compartir con ustedes qué se entiende por crimen de lesa humanidad. Creo que es importante bueno, que si este es el posicionamiento que se está haciendo desde lo más alto de la dirigencia política colombiana, pues tengamos elementos para poder controvertir ese argumento. Por crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma, que es el que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, se entiende por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos que ya les voy a comentar cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Cuáles son esos actos? Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de libertad, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros. Desaparición forzada de personas, crimen de apartheid o otros actos inhumanos de carácter similar. Ajá.
veamos además también qué dice siguiente, por favor, qué dice este mismo Estatuto de Roma para definir qué se entiende como ataque contra una población civil y también qué se entiende por deportación o traslado forzoso de población. Por ataque contra una población civil se entiende una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra la población civil, es decir, que no solamente se presente uno de los actos, sino que además se presente una línea que puede identificar varios actos como esos que ocurren de manera sistemática y generalizada contra una población. Exterminio, asesinato, prostitución, esclavitud sexual, desaparición forzada. Y esto es muy importante, por deportación o traslado forzoso de población, de acuerdo al Estatuto de Roma, se entiende el desplazamiento de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que las deportaciones que han ocurrido en Venezuela no caben dentro de la categoría que establece el Estatuto de Roma, porque evidentemente aquí no estamos, digamos, ante unas deportaciones de personas que estén legítimamente asentadas en el país. Entonces, a partir de esta definición, diríamos que para que se configure un crimen de lesa humanidad, deberían concurrir por lo menos 3 elementos. Primero, que exista un ataque generalizado sistemático. Segundo, que la línea de conducta implique la comisión de múltiples actos mencionados en el párrafo que les comenté, que implique una política de Estado. Y tercero, que la deportación o traslado forzoso se realice frente a personas que estén legítimamente presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. Veamos si en la situación que está ocurriendo en la frontera con Venezuela se presentan o no cada uno de estos elementos. En cuanto a ataque generalizado sistemático, por generalizado entendemos un ataque que afecta a un gran número de personas o unas personas que reciben un gran número de ataques. De acuerdo con los datos aportados por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, en Venezuela existen más de 6 millones de personas colombianas. Si el número de personas colombianas asciende más o menos a 1.500 personas, digamos, en las últimas cifras que tenemos, esto constituye el 0.02% de la población colombiana en Venezuela. De manera que difícilmente se puede hablar en estos casos de un ataque generalizado a la población colombiana. Por ataque sistemático entendemos, de acuerdo también a la normativa de derechos humanos internacionales, un ataque sistemático es cuando se realiza con arreglo a un plan o a una política preconcebida que permite la realización repetida o continuada de dichos actos inhumanos. En Venezuela, a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana, la política hacia la población colombiana ha sido el reconocimiento de sus derechos y la garantía de los mismos. Yo creo que varios de los colombianos que estamos sentados en esta sala somos prueba de ello, ¿no? Pero aún así les voy a poner otros ejemplos. En julio de 2004, el presidente Chávez decreta el reglamento para la regularización y naturalización de los extranjeros que se encuentren en Venezuela. Y en ese año entre 80.000 y 100.000 personas colombianas se acogieron al plan y adquirieron ciudadanía venezolana. Al adquirir esa ciudadanía venezolana, las personas que igual ya estaban gozando aquí de educación, de salud, de trabajo, pudieron tener un reconocimiento formal de sus derechos y además naturalizar a sus familias que tenían tantos años en este país y que no habían sido reconocidas por los gobiernos anteriores. Pero además, miren este dato. De acuerdo con también cifras del defensor, el 25% de la población que ha recibido vivienda en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela es población colombiana. Así que si vamos a hablar de una política sistemática frente a la población colombiana, debería ser una política sistemática de reconocimiento y garantía de sus derechos. Vamos con el segundo elemento, comisión múltiple de actos. Comisión múltiple de actos supondría que además de la deportación, aunque ya vamos a ver que la deportación no cabe de acuerdo a la definición del Estatuto de Roma, pero supongamos que sí, que la deportación cabe como uno de los actos. ¿Cuáles podrían ser los otros actos? No hay denuncias hasta ahora de ningún tipo de asesinato,
No hay denuncias hasta ahora ni en la Defensoría del Pueblo colombiana ni en la Defensoría del Pueblo venezolana de desapariciones forzadas, ni de tortura, ni de abuso sexual. Ahora, existen 4 denuncias, según lo comentó el defensor del pueblo, el señor Otálora, ante el canal CNN, diciendo que hay 4 denuncias por abuso sexual en la frontera. Cuando el periodista le pregunta, ustedes pueden buscar la entrevista que además está colgada en la página de la Defensoría del Pueblo de Colombia, cuando el periodista le pregunta si ellos tienen pruebas suficientes que demuestren la veracidad de la denuncia, el defensor del pueblo de Colombia le dice, bueno, lo que pasa es que no son acceso carnal violento, sino que se trata de actos o actos sexuales diferentes al acceso carnal y se refiere más bien a tocar en zonas íntimas o manosear sin la autorización de la otra persona. A eso se refieren esas denuncias. Si ustedes recuerdan, en la definición que hace el Estatuto de Roma, digamos, cuando se refiere a abusos sexuales, se refiere a abusos sexuales de gravedad similar al acto carnal violento o a la prostitución forzada, a la esclavitud sexual. Así que bueno, en este caso, si existieran esas 4 denuncias en caso de que hayan ocurrido manoseos o digamos comportamientos irregulares por parte de las fuerzas públicas venezolanas, ni siquiera en esos casos cabría, porque no, aunque si es así, efectivamente el Estado venezolano debería investigarlo y en caso de que se compruebe su veracidad, por supuesto debe sancionar a esos militares. En caso de que se compruebe la veracidad de esa denuncia, aún en ese caso, ese acto no constituye uno de los mencionados para considerarse como crimen de lesa humanidad. Y el tercer elemento, si existe deportación o traslado forzoso de población que esté legítimamente presente. Bueno, Venezuela tiene una ley de extranjería e inmigración del año 2004. De acuerdo con el artículo 38 de esa ley, son causales legítimas para la deportación ingresar y permanecer en el territorio de la República sin el visado correspondiente, que digamos, a partir de la información que tenemos tanto de la Defensoría del Pueblo colombiana como la Defensoría del Pueblo venezolana, sabemos que las personas que están siendo deportadas hacia Colombia son personas que no contaban en este momento en Venezuela con un visado que les permitiera permanecer legalmente dentro del país. Asimismo, son causales de expulsión, de acuerdo con el artículo 39 de esa misma ley, las personas extranjeras que comprometan la seguridad y defensa de la nación, alteren el orden público o estén incursos en delitos contra derechos humanos, derecho internacional humanitario o las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales en los cuales sea parte la República. Hemos visto también que a propósito de los allanamientos que ha hecho el gobierno venezolano en la frontera, se han encontrado armas, se han encontrado lugares en los que presuntamente se utilizaban para tener a personas secuestradas. En ese caso, evidentemente, digamos que se estarían ante causas legítimas para deportar o expulsar a personas que pudieran estar en cada una de esas causales, ¿no? Entonces, digamos que a partir de los elementos que estamos viendo allí, vemos que no existe jurídicamente, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, la configuración de crímenes de lesa humanidad y que, bueno, el gobierno colombiano, además la más alta dirigencia del gobierno colombiano está utilizando esta categoría en contra del gobierno venezolano, que además, pues yo considero que constituye una estrategia más de la instrumentalización de los derechos humanos como un arma de guerra política, ¿no? En donde es muy importante un país que está disputándose con la hegemonía mundial, otra posibilidad de construir otro mundo posible, es importante mostrar, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que Venezuela no solamente es una economía decadente en donde la gente casi que está muriendo de hambre, sino que además hay una práctica sistemática de violación de derechos humanos. Ahora, veamos cuáles son los verdaderos crímenes de lesa humanidad, porque yo como colombiana y además activista de derechos humanos, que empecé mi activismo de derechos humanos en Colombia, realmente me duele y me indigna profundamente que esa alta dirigencia del gobierno colombiano esté hablando de crímenes de lesa humanidad en Venezuela,
mientras esconde o invisibiliza los verdaderos crímenes de lesa humanidad que ocurren en nuestra tierra. Veamos algunas cifras que quiero compartir con ustedes y que sustentan cuáles son esos verdaderos crímenes de lesa humanidad. En Colombia, sobre las ejecuciones extrajudiciales, en el periodo 2001 a 2009, se registraron ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como muertos en combate, los mal llamados falsos positivos, en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Eso sí constituye una política sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. Según datos de la Fiscalía de 2012, las ejecuciones de civiles presentadas como muertes en combate por las fuerzas militares superan las 4.716 víctimas. 4.700 personas, y estos son datos oficiales. Organizaciones de derechos humanos en Colombia creen que la cifra puede llegar a ser mayor a 5.000 personas. Masacres. Entre 1982 y 2007 fueron cometidas por lo menos 2.500 masacres en Colombia. 2.500 masacres. Y ustedes saben, seguramente escucharon o leyeron la noticia que en Medellín acaban de encontrar una de las fosas comunes más grandes del mundo. Es realmente, indignante. Desaparición forzada. Para el 2010, la Fiscalía General de la Nación habría documentado 31.215 casos de desaparición forzada en Colombia. Tortura. En el periodo de julio de 1999 a junio de 2002, el promedio diario de tortura se mantuvo en más de una persona por cada 2 días. A junio de 2009, la Fiscalía había investigado 10.545 casos de tortura. Yo, además, me tomé el trabajo de tomar cifras oficiales, porque estamos hablando de lo que reconoce el Estado colombiano que ha ocurrido. Si nosotros confrontamos estas cifras del Estado colombiano con cifras de las organizaciones de derechos humanos, encontramos que hay una diferencia, porque efectivamente el Estado reconoce mucho menos casos, pero solamente con los casos que está reconociendo el Estado colombiano podemos identificar, ahí sí, una política sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. Y frente a la violencia sexual, la Corte Constitucional en Colombia reconoció que la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano. Para el periodo 2001-2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. Mientras estaba ocurriendo todo lo que está ocurriendo en la frontera colombiana, una mujer en el Chocó, ese departamento que nos acaba de nombrar el compañero Thanos, que es el departamento más pobre de Colombia, una mujer llamada Sandra Patricia fue violada por 4 personas, luego asesinada a machetazos, y esa noticia no salió en ningún diario de circulación nacional. Sigue siendo invisible. ¿Cuáles son entonces las causas que efectivamente legitiman el cierre de la frontera? Ya como lo había mencionado también nuestro compañero Thanos, efectivamente a partir de la frontera hay una incursión paramilitar. Nadie, digamos, en la alta cúpula de la dirigencia política colombiana está hablando de cuáles son las causas que esgrime el gobierno venezolano para el cierre de la frontera. Su discurso frente a la opinión pública y frente a la comunidad internacional está haciendo que Venezuela está violando de manera sistemática y generalizada derechos humanos contra la población colombiana, pero de ninguna manera se está dando el debate al interior de Colombia sobre cuáles son las causas que Venezuela argumenta para que ese cierre se dé. Sin embargo, un congresista del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, lo planteó en un debate dentro del Congreso de la República en los siguientes términos. Nosotros rechazamos de manera tajante la exportación del paramilitarismo a otros países, un hecho que es real, que es cierto y sobre el cual nuestro gobierno guarda sepulcral silencio. Existen efectivamente grupos paramilitares en otros países de origen colombiano, así queramos tapar los ojos y no ver esa realidad que es evidente.
Con relación ahora a lo que plantean como unos maltratos hacia la población colombiana en Venezuela, argumentó lo siguiente. Ahora ya que tenemos expresiones tan vehementes de patriotismo y de soberanía en este Congreso, ya nos gustaría a nosotros ver ese mismo tipo de reacciones con relación al maltrato y al desconocimiento de nuestros derechos y de nuestra soberanía que ejercen otros países. Yo no me imagino a este Congreso sacando una proposición condenando el gobierno del presidente Obama por la manera en que son maltratados nuestros nacionales en Estados Unidos. Ahora no vengamos a decir que allá no hay maltratos o que no hay maltratos en la Unión Europea. O también me gustaría ver una resolución con relación a las compañías transnacionales que día a día mancillan nuestra soberanía. Eso no lo vamos a ver, por supuesto. Entonces, a mi manera de ver, todavía nos falta mucho, pero mucho para llegar realmente a respetar, a defender la soberanía de nuestra patria. Por supuesto, la cobertura que le hicieron a estas declaraciones de Iván Cepeda era titulares de Iván Cepeda le da la razón a Maduro, Iván Cepeda más o menos de qué lado está, casi que lo pueden tildar de traidor a la patria por denunciar lo que todos conocemos, que es la incursión del paramilitarismo más allá de las fronteras colombianas. El segundo de las causas que legitiman efectivamente el cierre de la frontera, el contrabando de gasolina, alimento y bienes esenciales, ya lo dijo también el compañero Thanos, y lo dijo además el vicepresidente de la República, que días siguientes del cierre fronterizo en el Táchira, en solo un día se vendieron 1 millón de litros menos de gasolina en el estado Táchira. Tal es la magnitud del contrabando de gasolina a Colombia que básicamente el 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y norte de Santander proviene de Venezuela. El 90%. En una entrevista radial a la W Radio, el candidato a alcalde de Cúcuta, de Cambio Radical, que por supuesto es un partido para nada progresista, es un partido de derecha, explicó que unos 24.000 colombianos se ocupan en las diversas tareas logísticas para a través del llamado bachaqueo realizar el contrabando de extracción de gasolina, alimento y bienes esenciales desde el territorio venezolano y que eso efectivamente tiene graves consecuencias para el abastecimiento en estados como Táchira, Mérida y Barinas. Así que también vamos entendiendo por qué, aunque con un discurso de violación de derechos humanos, en realidad lo que hay detrás son todos los intereses económicos que implica el cierre de la frontera para Colombia. Y bueno, la especulación con el Bolívar, que ya nos lo explicó también muy bien el compañero Thanos, y que el gobernador del Táchira, Bielma Mora, nos decía que en Táchira el año pasado circularon 700 millones de bolívares en efectivo, solamente en 7 meses de este año han circulado 4.2 billones de billetes, porque efectivamente está ocurriendo todo eso que es el cambiazo, ¿no? Que están comercializando con el billete, con el papel moneda, para evidentemente poder hacer todo el tema del bachaqueo. Ahora, ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? Y aquí yo sí quiero decir, compañeros y compañeras, que aun cuando yo creo que en Venezuela no podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, ni podemos hablar de que exista un ataque generalizado ni sistemático contra la población colombiana, todo lo contrario, sí creo que es importante que el gobierno nacional, además de manera consistente con los principios que orientan la revolución bolivariana, identifique hacia dónde orientar los esfuerzos, porque sin duda alguna, yo a título personal, como ya les comenté en las partes de atrás, creo que hay suficientes razones para tomar medidas concretas en el cierre de la frontera. Evidentemente hay una gran cantidad de estructuras de poder mafiosas que están desangrando a Venezuela a través de la frontera. Sin embargo, creo que efectivamente los esfuerzos se deben dirigir no solamente hacia esas personas que bachaquean el poquitico, a las personas que tienen un ranchito al lado de la frontera, porque esas no son las personas que realmente tienen las estructuras de poder que están sosteniendo este desangre en Venezuela. Son realmente los grandes empresarios y los grandes mafiosos, los funcionarios corruptos que de lado y lado, porque también del lado venezolano tiene que existir connivencia de alguna parte de los funcionarios venezolanos que están permitiendo que esto ocurra, y creo que hacia allá debemos dirigir el esfuerzo.
Creo que de nada sirve seguir atacando el eslabón más débil de la cadena, que simplemente es un ejército de pobres que es fácilmente reemplazable, mientras las estructuras de poder se mantengan intactas. Así que si bien creo que el gobierno de Colombia es un gobierno hipócrita y además no tiene ningún fundamento jurídico para considerar que aquí se están ocurriendo crímenes de lesa humanidad contra la población colombiana y además existen razones suficientes para tomar medidas concretas en la frontera, también es verdad que necesitamos atacar a las estructuras reales de poder que sostienen que el contrabando de gasolina, que el paramilitarismo, que el contrabando de alimentos, que la prostitución se dé en esa zona para que efectivamente este cierre de la frontera no sea simplemente una medida coyuntural, sino que sea efectivamente una cosa que permita desenterrar desde las raíces estas mafias que nos están desangrando. Muchas gracias.